Muy buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a explorar, a revisar algunos conceptos y conocimientos básicos de hace tiempo que nos lo enseñaron, pero bueno, no se le van olvidando estas cosas porque la va dejando ahí guardada, ¿no? Vamos a refrescar. Estos conceptos se refieren a la homeostasis, es decir, al balance del agua y de los electrolitos. Y vamos a comenzar con un concepto que nosotros siempre tenemos presente desde el punto de vista de cuando vemos un análisis de laboratorio, decimos, esto está en tal medida, ¿no? Pero no, a veces no estamos claros qué cosa es esa medida. Vamos a comenzar por el mol. El mol es el peso molecular de una sustancia expresado en gramos. Y el milimol, desde luego, no es más que el peso molecular de la sustancia expresado en miligramos. ¿Recuerdan mol y milimol? Bueno, pues nosotros tomamos un análisis de laboratorio y muchos vienen mol por decilitro, milimol por decilitro es lo que más frecuente, milimol, no el mol, es lo más frecuente siempre en los análisis de laboratorio. Otro concepto importante es el equivalente. El equivalente es el peso molecular de una sustancia expresado en gramos. ¿Eso es lo mismo que el mol? Sí, pero ¿cuál es la diferencia? En el equivalente, este peso molecular se divide entre el número de valencias de esa sustancia. Por ejemplo, ustedes saben que hay sustancias que tienen valencia 1, el sodio, por ejemplo, el hidrógeno, porque pueden combinarse solamente con un átomo de una sustancia diferente. Pero hay sustancias que tienen valencia 2, el oxígeno, por ejemplo, y hay sustancias con más de 2 valencias también. Pues entonces, el equivalente no es más que dividir el peso molecular de la sustancia expresado en gramos por el número de valencia. El mil equivalente, lo mismo que el milimol, pero dividido también por el número de valencias de esa sustancia, es decir, el peso molecular de una sustancia expresado en miligramos dividido por el número de valencias que tiene esa sustancia, es decir, por el número de posibilidades que tiene esa sustancia de combinarse con átomos diferentes. Los conceptos a veces parecen un poquito complicados, pero ustedes ven que no son tantos. Y vamos a verlo, esta diferencia entre mol y equivalente, entre milimol y mil equivalente, vamos a verlo de una forma un poco más explícita, un poco más completa, ¿no? Este peso molecular, que es lo más importante, lo básico para poder calcular el mol, bueno, el mol es el peso molecular, y para poder calcular los equivalentes o mil equivalentes, se basa en un número que se conoce como constante de Avogadro, que no es más que la cantidad de átomos de hidrógeno que se encuentran en un mol. O sea, la cantidad de átomos de la sustancia que se encuentran en un mol. ¿Y qué es un mol? En este caso, por la constante de Avogadro, es el número de átomos de hidrógeno que se encuentran en un gramo. Eso es lo que se considera el número para medir, para comparar con los demás. Es decir, en un gramo de peso, se encuentran exactamente 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Un número bien, bien amplio. Esto se considera la unidad. O sea, para medir el peso molecular de una sustancia, el 1 son 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Porque esos son los átomos de hidrógeno que están contenidos en un gramo. A partir de aquí, ¿qué se hace? Se buscan 6.022 por 10 a la 23 átomos de la sustancia y se pesan. Y entonces se dice, bueno, esta sustancia, el 6.022 por 10 a la 23 átomos de esta sustancia pesan tantos gramos. Ese es el peso molecular de la sustancia. O sea, el peso molecular de la sustancia no es más que el peso que tiene el mismo número de átomos de hidrógeno contenidos en un gramo. O sea, el peso de 6.022 por 10 a la 23 átomos de la sustancia. Eso está complicado, ¿no es verdad? Bueno, por eso vamos a dejar eso a los químicos, vamos a olvidarnos de eso. Pero vamos a decir antes de eso que por eso el carbono, que necesita 12 veces la cantidad de átomos de hidrógeno para pesar, o sea, para llegar a los 6.022 por 10 a la 23, eso tiene 12 veces el peso de los átomos de hidrógeno, pues el carbono tiene una valencia 2. Y el sodio, que necesita 23, para que el mismo número de átomos de sodio pesa 23 gramos, pues su valencia va a ser 23. Pero vamos a dejar la interpretación, el cálculo de los números atómicos a los químicos, a las personas que se dedican a eso, para no complicarnos nosotros la vida. Y lo que vamos a tener presente es que el equivalente y el mil equivalente se relacionan con el mol, pero se relacionan con el mol y el milimol, dividido el mol y el milimol por el número de valencias que tiene la sustancia. ¿Cómo se calcula el mol? Ya lo explicamos, un poquito enredado, pero lo explicamos.
pero no es la tarea nuestra. Vamos a tomar un ejemplo. La sustancia X, es decir, cualquier sustancia tiene un peso molecular de 20 gramos. Vamos a pensar esto, ¿no? Y una sola carga eléctrica. Así, su peso molecular es igual a 20 equivalente, 20 mol entre 1, que es la valencia eléctrica que ella tiene, pues el equivalente de ella va a ser 20 también. No hay problema. 20 milimol entre 1 es 20 de mil equivalente. No hay duda con esto. Pero si tenemos una sustancia X1, por ejemplo, vamos a darle este nombre, que tiene el mismo peso molecular que X, es decir, 20 milimol, pero tiene dos valencias, se puede combinar con dos átomos diferentes, pues su mili equivalente no va a ser 20 milimol, no va a ser 20, va a ser 20 entre 2, y por tanto su mili equivalente va a ser 10. Y entonces esto nos explica por qué dos sustancias con un peso molecular aproximado, una de ellas tiene un mil equivalente que puede ser la mitad o la tercera parte del peso molecular y la otra tiene el mismo mil equivalente, o sea, el mismo valor en mil equivalentes que en peso molecular, en milimol. Y entonces, creo que más o menos lo expliqué, más o menos. Pero bueno, si no entienden, me lo dicen en un live y podemos hacer alguna aclaración un poquito mejor después. Bien, en este caso, esto es importante, pero es importante sobre todo para los laboratorios, porque a nosotros lo que nos interesa es que hay laboratorios que nos dan el resultado en milimol por decilitro y laboratorios que nos dan el resultado en miliequivalente por decilitro. Y entonces nosotros nos quedamos a veces un poquito así, bueno, ¿qué es lo que tiene esto que ver con otro? ¿Cómo convierte? ¿Utiliza la misma fórmula? ¿Utiliza una fórmula diferente? Nos dan algunos también en miligramos. Y entonces decimos, bueno, ¿cómo llevo los miligramos a milimol? ¿Cómo llevo los miligramos a miliequivalente? Bueno, habría que hacer algunos cálculos que siempre existen estas fórmulas para hacer estos cálculos, o sea que no es un gran problema. Ahora bien, el cálculo no es igual, depende de la unidad que se dé, eso es lógico, ¿no? Vamos a ver algunas cosas más. Osmolaridad. La osmolaridad, si mal no recuerdo, ya hablábamos de ella, no hemos hablado de ella, es cierto, no hemos hablado de ella. La osmolaridad es el número de partículas disueltas en un determinado volumen de solvente, partículas que tienen, no pueden pasar, no pueden salir de ahí. Por ejemplo, el solvente que se considera para la osmolaridad es un litro de agua. El número de partículas disueltas en un litro de agua es la osmolaridad de ese litro de agua. Mientras más partículas tenga este litro de agua, mayor va a ser su osmolaridad. Mientras menos partículas tenga el litro de agua, va a ser menor la osmolaridad. Depende, por tanto, de dos aspectos. Aspecto número 1, cantidad de soluto, es decir, número de partículas disueltas. Y el aspecto número 2 es el volumen en que está disuelta. Porque estoy hablando de partículas en un litro de agua, pero si las partículas en medio litro, la osmolaridad se multiplica por 2. Es decir, la osmolaridad se relaciona con el número de partículas disueltas en la unidad de solvente y se considera como unidad de solvente el litro. Por tanto, la osmolaridad se da en osmoles por litros. A mayor osmolaridad a un lado de una membrana semipermeable, mayor será la fuerza de atracción que ejerce este lado de la membrana sobre el agua. Esto lo vamos a ver dentro de poco en la ley de osmolaridad, y entonces atrae agua hacia ese lado, si la membrana es semipermeable. La osmolaridad se expresa en osmoles por litro o miliosmoles por decilitro, que es lo más común. Lo más común que se expresa en miliosmoles por decilitro. Osmolalidad es casi lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la osmolalidad no estamos hablando de volumen de solvente, estamos hablando de peso del solvente. Y entonces ya no hablamos de un litro, hablamos de un kilogramo. Y entonces alguien me dirá, bueno, pero un kilogramo de agua es igual a un litro de agua, ¿no? Sí, es cierto. Pero hay una diferencia. La osmolaridad puede modificarse si, por ejemplo, la temperatura se modifica. Hay más calor, el agua se dilata y entonces ya no es un litro, ya es un poco más de un litro. Hay más frío, el agua se contrae y entonces pues ya no es un litro, hay menos de un litro. Y esto puede modificar la osmolaridad de acuerdo con la temperatura que existe en ese momento. Y la osmolaridad, como se calcula en base al peso, no en base al volumen, y el peso no se modifica, aunque se modifique el volumen en un litro de líquido, pues entonces la osmolaridad es constante a pesar de los cambios de temperatura, a pesar de las variaciones de temperatura. Normalmente no se utiliza mucho la osmolaridad, se utiliza más bien la osmolaridad, pero en condiciones de laboratorio puede ser que sea necesario utilizar la osmolaridad y no la osmolaridad.
Lo que ustedes van a ver en el laboratorio clínico, que nos van a mandar los análisis, es osmolaridad, no es osmolalidad. Bien. Número de partículas disueltas en relación al volumen, osmolaridad. Número de partículas disueltas en relación al peso de la solución, osmolalidad. En el organismo humano el mantenimiento de la osmolaridad es vital. Y en la sangre son fundamentalmente 4 las sustancias que intervienen en la osmolalidad sanguínea. La sangre es líquido, recuerden eso, de entre el 80 y el 90% de la sangre es líquido, los otros son partículas formes y células, etc., ¿no? Partículas y células. Ahora bien, esta cantidad de líquido que tiene la sangre, que está contenida en los vasos sanguíneos, está separada del resto del cuerpo por membranas semipermeables, independientemente que ya hablaremos en algún momento de los poros capilares, etc. Eso no ahora, eso va mucho después. Pero existe una membrana semipermeable que va a separar el espacio intravascular del espacio extravascular. Y la osmolalidad de uno se transmite al otro porque la membrana es semipermeable, deja pasar agua y también deja pasar más partículas que para el espacio intracelular, pero bueno, esa es otra cosa que también vamos a considerar un poco más adelante. Y por tanto, las sustancias que se utilizan para calcular la osmolaridad, porque son las 4 sustancias, la osmolaridad son las 4 sustancias fuertes para el mantenimiento de la osmolaridad plasmática, son el sodio, sobre todo, el cloro, y vamos a mencionar, no se tiene que utilizar en la ecuación, pero se tiene en cuenta, la glucosa y la urea. Son las 4 sustancias con fuerza osmolar más presentes en el plasma, que tienen mayor cantidad en el plasma. Por tanto, son las 4 que deben calcularse. La fórmula empleada es 2 que multiplica sodio, o sea, 2 veces la cantidad de sodio medida. ¿Por qué 2 veces? Bueno, pues porque cada átomo de sodio está combinado con otro átomo, generalmente de cloro, pero no siempre de cloro. Por ejemplo, en el plasma existen 140 miliequivalentes o milimol por litro, si quieren, de sodio. Es lo mismo porque tienen una sola valencia, ¿no? Y va a existir 114, 115 de cloro. Y entonces el resto que son, los otros 30 que son, bueno, son otras sustancias que se combinan con el sodio. Pero para no tener que medir esas sustancias, consideramos que todo el sodio que está en el plasma está unido a otra molécula. Y por tanto, si tenemos 140 miliequivalentes de sodio en el plasma, tenemos 140 miliequivalentes de otras sustancias que se pueden unir con el sodio. Por eso se multiplica sodio por 2. O sea, sodio más cloro y todo lo demás que se ha unido con el sodio. A eso se le suma la glucosa. Pero como la glucosa generalmente se da en muchos lugares en miligramos por decilitro, no en osmoles, pues entonces en esos lugares se debe dividir la glucosa entre 18. Si nosotros tenemos la glucosa en miliosmoles por litro, pues es la glucosa en miliosmoles por litro, no hay problema ninguno. Miliosmoles por decilitro, Y la otra sustancia, la cuarta sustancia, es la urea, que también cuando la urea se da en miligramos, que es lo más común en los laboratorios, pues se divide entre 6 para llevarla al número de miliosmoles. Si nos la dan en miliosmoles, perfecto, ¿no? Ya no tenemos que dividir. O sea, la fórmula es 2 que multiplica sodio, que se da en miliequivalente, y el miliequivalente del sodio es igual a miliosmol, no hay problema. O sea, sodio por 2, sumado a la glucosa en miliosmoles, o la glucosa en miligramos dividida entre 18, sumado a la urea en miliosmoles, o la urea en miligramos dividida entre 6. Eso nos va a dar la osmolaridad plasmática, que generalmente va a oscilar alrededor de 280, 290, 5 más, 5 menos, por ahí, por esa zona. Ya hablaremos de los valores y la importancia que tiene esto un poquito más adelante también. El resto de las sustancias disueltas también tienen cierta fuerza, aportan cierta fuerza a la osmolaridad, pero no es determinante. Las 4 que determinan sobre todo son estas 4. Las demás es un cálculo pequeñito, entonces se le deja ahí, y ese cálculo pequeñito que influye en la osmolaridad es lo que se conoce como la brecha osmolar, que vamos a hablar de eso después. Después no dentro de mucho, después bastante pronto. Se calcula, como decía, el sodio por 2 por la ley de la electroneutralidad. Por cada átomo de sodio hay un átomo de un anión cualquiera que se está uniendo a él, que generalmente es cloro, pero pueden ser otros. Calculando el número de aniones con el número de cationes de sodio, lo tienen. ¿Bien? En este cálculo se multiplica el sodio por 2. ¿Por qué? Porque recuerden que la ley de la electroneutralidad dice que a un lado de una membrana debe existir el mismo número de cationes que de aniones, el mismo número de moléculas con carga positiva que el mismo número de moléculas con carga negativa. Y entonces tenemos una cantidad de sodio, pero el sodio
tiene que estar por necesidad combinado con algunas moléculas de carga negativa, con aniones. Y estos aniones, el principal es el cloro, pero existen algunos otros más. Por tanto, considerando que estos aniones, el cloro y los demás aniones que se combinan con el sodio, también tienen peso en la osmolaridad, se calcula. Tiene que haber el mismo número de aniones que de cationes. No tengo que determinar todos los aniones ahora, simplemente multiplicar el catión sodio por 2. Y ya ahí tengo perfectamente bien el número de cationes y de aniones, porque deben estar equiparados. Calculando estos aniones es que se multiplica por 2. El resto de sustancias disueltas lo son en cantidades mucho más pequeñas que estas 4, mucho más pequeñas que el sodio, el cloro, la glucosa y la urea. Y por tanto, aunque tienen influencia en la osmolaridad, lo hacen en un grado menor. Y como lo hacen en un grado menor, no es necesario calcularla. Esto es en cuanto a la osmolaridad calculada. Ya después veremos que la osmolaridad medida, que se mide con un equipo en el laboratorio, y la osmolaridad calculada, bueno, pues tiene sus diferencias. O pueden tener sus diferencias. Hay que tener en cuenta también la presión ejercida por moléculas que no atraviesan las membranas. Y estas moléculas que no atraviesan las membranas son las proteínas. O sea, las proteínas que están dentro del espacio intravascular y las que están fuera no atraviesan las membranas. Por tanto, ejercen una fuerza osmótica también, pero una fuerza osmótica que es particular. Esa es la llamada presión osmótica efectiva, porque ellas nunca atraviesan la barrera, las otras pueden pasar de un lado a otro, la glucosa penetra, la urea penetra, atraviesan la membrana por determinados lugares, el sodio, pero las proteínas nunca atraviesan las membranas vasculares, excepto en caso de inflamación y otras condiciones excepcionales. Por lo general, las proteínas que están en plasma, las que están en espacio intersticial, están en espacio intersticial. Por eso se habla de presión osmótica efectiva, porque no es variable. Pero también se le llama, y es el nombre que posiblemente ustedes conocen mejor, presión oncótica. O sea, la presión oncótica o presión osmótica efectiva es la presión osmótica ejercida por las grandes moléculas que no atraviesan las membranas, las proteínas. La presión ejercida por las proteínas. Y se calcula de la siguiente forma. 4 que multiplica proteínas totales en miligramos por decilitro dividido 0,8. O sea, 4 veces la cantidad de proteínas medida en miligramos dividida entre 0,8. Y esa es la presión oncótica o presión osmótica efectiva. La presión oncótica en plasma está dada sobre todo por la concentración de albúmina, porque la albúmina está en una proporción de 1,5 veces más que el resto de las proteínas. Por eso la albúmina es el determinante de la presión oncótica plasmática. Y ustedes verán que la tenemos en cuenta porque en las hipoalbuminemias hay una caída importante de la presión oncótica y esto se ve en la práctica cuando uno tiene pacientes con hipoalbuminemia y vamos a hablar de esto más adelante. En este mismo ciclo, no se espanten, cuando yo les digo a ustedes ahora, vamos a hablar de esto más adelante, que vamos a hablar en el mismo ciclo y no vamos a adelantar. O vamos a adelantar algo, pero no mucho. Hay dos leyes que son muy importantes cuando uno está hablando de conceptos de osmolaridad, conceptos plasmáticos, hidratación, etc. La primera de ellas es la ley de la isoosmolaridad, que dice que la cantidad de solutos por unidad de solvente, es decir, por cantidad de líquido, eso es la osmolaridad, cantidad de solutos por unidad de solvente, debe ser igual a ambos lados de una membrana semipermeable. Tenemos una membrana que no deja pasar soluto, pero deja pasar agua. Bueno, pues la osmolaridad a ambos lados tiende a ser igual. Su tendencia es a que sea exactamente igual. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, pues si nosotros tenemos una parte de la membrana con mayor cantidad de solutos, esos solutos no van a poder pasar a la membrana. La membrana no es permeable, es semi-permeable, pero generalmente es permeable al agua. Y al ser permeable al agua, lo que va a pasar es agua. Y al pasar agua, va a pasar agua del lugar donde hay menor osmolaridad hacia la parte del otro lado de la membrana donde hay mayor osmolaridad. Y la tendencia es que al pasar agua aumentamos la cantidad de solvente, aunque los solutos sean los mismos, y al aumentar la cantidad de solvente la osmolaridad disminuye. La osmolaridad a ambos lados de una membrana semipermeable tiende a ser igual, a igualarse. La otra ley es la ley de la electroneutralidad, que nos referimos a ella hay un poquito cuando hablábamos del sodio, que el cloro, que los demás aniones y cationes, que debe haber una equivalencia de aniones y cationes, pero vamos a hablar ahora en propiedad de ella. En una solución acuosa, dice esta ley, la suma de las cargas de los iones positivos, cationes, debe ser igual a la suma de las cargas de los iones negativos, aniones.
O sea, deben neutralizarse. Si tengo tantos cationes, vamos a suponer 160 cationes, tengo que tener 160 aniones también para que la carga eléctrica sea cero. Y la ley dice, y además lo que vemos también en la práctica, que existe un paso de aniones y cationes para lograr unirse y lograr alcanzar la electroneutralidad, que es lo que enuncia la ley. Eléctricamente neutra, es lo que quiere decir electroneutralidad. Es una ley de física muy bien definida, muy bien identificada y que tiene relación con esto, con que las cargas eléctricas positivas tienen que ser igual. La sustancia con carga eléctrica positiva o el número de cargas eléctricas positivas en una solución cualquiera tiene que ser igual al número de cargas negativas. Hay sustancias que tienen dos valencias, bueno, pues por esa sustancia con dos valencias, pues se va a unir a dos sustancias con una valencia. Puede ser, por ejemplo, el H2O. El hidrógeno tiene una valencia, el oxígeno tiene dos. Está bien, se unen las dos, no hay problema ninguno. Lo que está es neutralizándose. ¿Cómo se neutralizan? Si es partícula a partícula o una partícula por dos, es un problema de las valencias de cada sustancia. Pero tiene que haber el mismo número de cargas. Y esto es muy importante porque tiene relación con el impulso nervioso, transmisión del impulso nervioso, tiene relación con la contracción muscular, tiene relación con algunos balances electrolíticos y tiene relación con muchas otras cosas también. Por tanto, tenemos que tener presente que la ley de la isosmolaridad, que hablamos de ella, y la ley de la electroneutralidad, que es la que acabamos de hablar, son dos leyes que tenemos que tener presentes siempre que hablemos de agua y electrolitos. Por tanto, hemos hablado de osmoles, miliosmoles, equivalentes, miliequivalentes, ley de la isosmolaridad, ley de la electroneutralidad. Nos hemos entendido en el sentido este porque queremos que queden bien claros estos conceptos para después vamos a repasarlo un poquitico de vez en cuando cuando nos haga falta, pero para que no tengan que estar exhaustivamente hablando de ello. Hablamos de exhaustivamente hoy. ¿No están exhaustos? Bueno, les vino bien el repaso. A mí me vino muy bien refrescar estos conocimientos cuando estaba preparando el programa. Pero una vez ya repasado estos conceptos, vamos a hablar de la importancia del agua para el organismo. Pero no se asusten, no voy a cansarlos hoy ya. Ya esto queda para el próximo programa. Los espero y recuerden, bueno, pues muchas gracias por haber estado escuchando este programa y muchas gracias también si me dicen, lo entendí, me dan un like, no tienen que decírmelo todo, solamente me dan un like, me dicen, está bien, bueno, pues entonces yo sé que entendieron. Porque si no, bueno, sería bueno revisar en los próximos programas los conceptos que no hayan entendido de forma adecuada. Hasta el próximo programa. Los espero.